Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es 24 de agosto y vamos a continuar con el Sutra de la Plataforma. Avanzamos al capítulo 7 que, aunque es un poco largo, no nos vamos a detener demasiado. Solo voy a tomar algunas ideas y fragmentos para platicarles de qué va y cómo Huinong nos enseña que el Dharma se tiene que adaptar a la persona que lo escucha. Esto se le llama upaya. ¿Ok? Entonces, empezamos, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí y recitamos Takesan no. Dai sai geda puku muso fuku dene hibu nyorai kyo kudo shoshu yo. Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku muso fuku dene hibu nyorai kyo kodo shoshu yo. Perdón, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha después de mí, por favor. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formas
formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, Parasamgyate, Voyi Soaka. Hanya Shingyo. Makahanya halamita shingyo kanji zabo satsugyoin hanya halamita jisho kengo onkai kudo isaiku yakushari shikifu ikuku fui shiki shiki sokuze kuku sokuze shikiyu sogyo shiki yakubu nyoze shari shize shohoku sofu shofu metsufu kufu yofu zofu genze koku chumu shikimu yu sogyo shikimu genni bize shinimu shikisho komi sokuho mugen kainai shimui shikikai mumu myo yaku mumu myo yinai shimu roshi yaku mu roshi yin muku shumetsudo muchi yaku mu tokui mu shoto kobo daisatae hanya haramita koshin mukeige mukeige komu gufuan riyesai tendo musoku gyone hansan ze shobutsue hanya haramita kotoku wa nokutara sanmyak sanbodai kochi hanya haramita zedai yinshu
ze daimyo shu ze mu yo shu ze mu todo shu no yoi saiku shinjitsu fugo go setsu hanya haramita shu soku setsu shu atsu yade hara yade hala so yade roi so aga hanya shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soyi Kezan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renpo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prajna Paramita. ¿Sasen?
Gracias. Hacemos una pausa de 5 minutos. 5 minutos. Y regresamos. Ok. Gracias. Muy bien amigos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener una pequeña charla continuando nuestra serie de pláticas sobre el Sutra de la Plataforma o el Sutra de Huineng. Y el capítulo 7 es un capítulo muy largo y es muy interesante de ver porque no es como una colección, o no es una enseñanza directa en el sentido de que es como una colección de pláticas personales que dio Huineng cuando estaba en el templo como pues un monje al servicio del pueblo. Y es curioso de ver porque lo que me encanta del budismo chino es que documentaban todo y escribían todo, y por eso tenemos documentos con los que podemos aprender más. Y el capítulo 7 es una serie de interacciones que tuvo Huineng con la gente y podemos ver la manera en la que él enseñaba. Entonces, a pesar de que son diferentes interacciones con personas distintas, el capítulo completo es sobre cómo Huineng adaptaba el Dharma para que fuera escuchado y aprendido por diferentes tipos de personas. A esto se le llama upaya y son los medios expeditos con los que un maestro budista puede adaptar el Dharma para que sea escuchado por diferentes tipos de personas, con diferentes contextos, con diferente cultura, diferentes historias personales y cómo el maestro pues encuentra una voz para que el Dharma sea escuchado por cada uno de ellos, ¿no? Entonces el capítulo 7 es las pláticas que tuvo Huineng con diferentes personajes. ¿Qué es upaya? Upaya es la manera en la que el Buda nos explica que el Dharma es dinámico, que el Dharma crece y se modifica a sí mismo para que llegue a distintos tipos de personas. De manera pragmática, no es lo mismo explicar el Dharma para una persona en Colombia que una persona en España. No es lo mismo explicar el Dharma a un ingeniero que a un profesor en ciencias o a un cocinero, ¿no? Es como tenemos que encontrar la manera de que el mensaje llegue y que la persona que está escuchando se sienta identificado o identificada con lo que el maestro expone. Esto es por una razón didáctica importantísima. Si solo nos quedamos con el Dharma a nivel de libros, es demasiado impersonal, ¿no? Recuerden cuando estaban en la escuela y estudiaban, no sé, por ejemplo, la división de las células, ¿no? Es algo completamente lejos de nosotros y la verdad es que muchos ni siquiera lo recordamos porque no tuvimos una manera directa o personal en donde ese conocimiento nos afectara y se quedara en nosotros. A menos que te guste la ciencia y hayas disfrutado esas clases en particular, pues está bien, pero la mayoría de las personas no. Entonces, el Dharma necesita ser explicado a través de la habilidad del maestro para que el mensaje llegue y se quede dependiendo de la situación, ¿no? Si hay una persona con corazón roto, las 4 nobles verdades tienen que ser modificadas para que la persona se sienta identificada. Si hay una persona con un corazón pleno y todo está funcionando bien, la enseñanza de las 4 nobles verdades necesita modificarse para que ese mensaje quede. A pesar de que las 4 nobles verdades o todo el Buda Dharma parece ser el mismo en todos los libros, la manera en la que los maestros necesitamos adaptarlo es justo para que la persona se sienta comprometida, no, más bien identificada con lo que se expone y que el conocimiento quede, ¿no? De esta manera también lo que se hace es como darles a las personas la forma de... se les da a entender que el Dharma puede ser adaptado, usado en la vida cotidiana, ¿no? Por eso es que escogemos como ejemplos personales directos que pueden afectar de manera didáctica a las personas y lo pueden entender, ¿no? Entonces esto es upaya, es la habilidad de un maestro para adaptar la enseñanza a la mentalidad, al carácter y a la situación específica de cada persona. ¿Esto qué nos dice? Bueno, muchas cosas. La primera es que es gracias al fenómeno o a la doctrina de upaya que el Dharma ha sido tomado por diferentes culturas y sobrevive a nuestro día, hasta nuestros días, ¿no?
Si el Dharma solo se hubiera quedado estrictamente con lo que dicen los libros en sánscrito, sería completamente inaccesible, ¿no? Entonces el Dharma ha subsistido por este fenómeno o esta manera de enseñar que se llama Upaya. El objetivo de Upaya y el objetivo de Huinong y de cualquiera de los maestros budistas es no demostrar el conocimiento y tampoco hacerse pasar por alguien superior o como un experto, sino más como un amigo que entiende a la persona y es un amigo que tiene pues un poquito más de experiencia y puede compartirla. Y pues de la misma manera en la que tú aconsejas a un amigo que se acerca contigo, ¿no? Tienes un amigo que está pasando por un mal rato, entonces pues tratas de hacer lo posible para que entienda y que funcione y que pues pueda salir del problema o que tome decisiones difíciles y bueno, del mismo, en la misma mirada, cada historia es distinta, por lo tanto el Dharma necesita ser adaptado a cada persona. Entonces, esto es Upaya. Huinong lo que hace en este capítulo 7 es enfrentarse o hablar con diferentes tipos de personas, con diferentes contextos, y nos enseña cómo el Dharma puede ser adaptado, pero aquí otra característica importante de Huinong es que nunca pierde de vista su enseñanza principal de la esencia de la mente. Entonces, no importa con quién esté hablando Huinong, la esencia de la mente la transmite de distintas maneras para que las personas lo entiendan, lo consideren y posiblemente lo apliquen en su vida cotidiana, ¿no? La primera persona con la que habla Huinong es la monja recitadora o Wu Chong Chong. Y esta persona tenía una duda sobre cómo la comprensión del Dharma podía depender de las palabras o de los sutras que se leen. En específico hablan sobre el sutra del Nirvana. Y Huinong dice, yo soy analfabeto, pero si usted desea saber el profundo significado de este trabajo, del sutra del Nirvana, por favor pregunte. La profundidad de las enseñanzas de los varios Budas no tiene nada que ver con el lenguaje escrito. Huinong no sabía leer ni escribir, entonces a él no le podías llegar a decir que habías leído 200 libros porque los libros no significaban nada, pero el Dharma sí, y la aproximación directa y personal de cada uno de nosotros con las enseñanzas del Buda era a lo que Huinong le da mucho valor, ¿no? Aquí el fenómeno de Upaya es hacerle entender a una persona que está acostumbrada a acercarse al budismo de manera académica, pues decirle que a veces los libros salen sobrando, lo que necesitas es la experiencia directa y personal, ¿no? Es cierto que necesitamos leer, es cierto que hay que conocer para que sepamos todo lo que el Dharma nos ofrece, pero poco a poco somos nosotros los que en la experiencia cotidiana vamos adaptando las enseñanzas para cada situación que vamos viviendo. Requiere atención y requiere pues tiempo, dedicación de prácticas, pues sí, pero el punto es que no solo debes tener el Dharma en los libros, sino que tienes que aplicarlo en la vida cotidiana porque las palabras, aunque hermosas y nuestra lengua es enorme y súper bonita, hay un punto donde ya no puedes pasar de la comprensión intelectual y simplemente necesitas vivirlas, ¿no? Aquí Upaya entonces es Huinong diciéndole a la persona que pues tiene que dedicar más tiempo a la práctica directa más que al estudio y pues te puedes encontrar con personas que presuman que conocen todos los sutras del mundo y se sepan fechas y nombres de autores y de maestros, pero si no viven por los preceptos, entonces ¿de qué sirve todo ese conocimiento? ¿No? La segunda persona con la que habla Huinong es un monje que se llamaba Fat Tat, o el recitador orgulloso. Aquí la lección que viene en este intercambio es que la práctica sin comprensión es una trampa de vanidad. Este monje se acerca con Huinong y le dice, he recitado el Sutra del Loto 3000 veces, pero no ha servido de nada porque no lo entiendo. Y hay una discusión de por qué no se entiende, ¿no? Y pues Huinong le dice,
Cuando nuestra mente está bajo la ilusión, el Sutra del Saddharma Pundarika, Sutra del Loto, nos regresa. Con una mente iluminada, nosotros en su lugar hacemos que el sutra retorne. Recitar el sutra por un tiempo considerable sin conocer su propósito principal indica que eres un desconocido de su significado. El fenómeno de Upaya aquí se aplica otra vez a una persona que presume de tener una práctica muy dedicada, pero ¿de qué te sirve si en realidad no has puesto en tu corazón el verdadero significado del Dharma? El Sutra del Loto es enorme, está lleno de alegorías y de mensajes sublimes muy bonitos, pero al final el Sutra del Loto habla sobre vacuidad y la esencia de la mente y sobre la unión del tiempo. Pero si esto no lo has comprendido del todo, no importa que te la pases recitando 3000 veces, 6000 veces, 10 millones de veces, si no hay una comprensión directa, jamás vas a entenderlo, ¿no? Y aquí el fenómeno de Upaya aplica para alguien que es muy estudioso, muy dedicado, que se siente orgulloso de tener una práctica como muy disciplinada, pero al final igual no te va a llevar a ningún lado, ¿no? La enseñanza de Huinong es como adaptar este significado a una persona que sí es erudita, que sí estudia, pero que no siente el Dharma en verdad en su corazón. Entonces no importa hacia dónde lleves la práctica o el recitar el Sutra del Loto, nunca lo vas a entender y nunca va a mejorar tu vida, ¿no? En el siguiente intercambio, Huinong habla con un monje llamado Chi Tong y él es un erudito en el Lakavantara Sutra. El Lakavantara Sutra es uno de nuestros textos principales en el budismo Mahayana y en particular era la inspiración máxima de Bodhidharma. Entonces, este sutra es el origen de muchas de las enseñanzas que después serían practicadas por todos nosotros en el Zen. El Lakavantara Sutra habla sobre lo que ya vimos también en el Sutra de Huinong, habla sobre Trikaya, que son los 3 cuerpos del Buda, ¿no? El problema es que el monje Chi Tong estaba tratando de encajar los 3 cuerpos del Buda en cosas externas a él mismo. Huinong le dice: en cuanto a los 3 cuerpos, explicó el patriarca, el puro Dharmakaya es tu naturaleza esencial. El perfecto Sambhogakaya es tu sabiduría. Y las miríadas de Nirmanakayas son tus acciones. Si medias con estos 3 cuerpos separadamente de la esencia de la mente, habrá cuerpos sin sabiduría. Huinong le pide a esta persona que trata de buscar los 3 cuerpos del Buda por todos lados, que mire hacia adentro, que cuide, que respete, que entienda su esencia de la mente, su propia vacuidad, ¿no? Aquí esta conversación es interesante porque esta persona, el monje Chi Tong, es un erudito, es un experto. Entonces Huinong, a pesar de ser analfabeta, tuvo que elevar su manera de comunicarse para que esta persona lo entendiera. Entonces aquí vemos pues la habilidad que tenía nuestro sexto patriarca de adaptarse él mismo, su lenguaje, subir el nivel de su inteligencia y de su comunicación para que esta persona escuchara. Y el mensaje, bueno, es como algo que ya habíamos visto. Buda Dharma Sangha, el Trikaya se entiende desde adentro hacia afuera. Si quieres buscar Sambhogakaya, Nirmanakaya o Dharmakaya por fuera de ti, buena suerte, porque va a ser una búsqueda que no te va a llevar a ningún lado. Tienes que empezar de adentro hacia afuera, ¿no? El siguiente intercambio es con un monje llamado Chiu Sung, que es el seguidor del vacío. Este también es muy interesante. Este monje se aferraba a la idea del vacío, se aferraba a la idea de lo invisible y tiene esta discusión de que quiere entender o que quiere saber que él está en lo correcto al aferrarse a la idea del vacío, porque esta es la esencia de la mente.
lo que enseñaba Huinong y la vacuidad que nos enseñaba el Buda. Pero el problema aquí es que este monje se aferraba con todo lo que podía a este mensaje. Y cuando te aferras a cualquier cosa del Dharma, el Dharma deja de ser efectivo. Porque incluso el Dharma necesitamos soltarlo. Lo estudiamos, lo soltamos, lo estudiamos, lo soltamos, pero si te lo quedas y te lo aferras y te vuelves un experto en un concepto del Dharma, en realidad no eres experto en nada. Y vas a estar todavía más lejos de entender el Buda Dharma, ¿no? Entonces Huinong le dice, realizar que nada puede ser visto, pero retener el concepto de invisibilidad es como la superficie del sol oscurecida por las nubes pasajeras. Realizar que nada es conocido, pero retener el concepto del desconocimiento puede ser como un cielo claro desfigurado por un destello de luz. Aquí Huinong sube el nivel por completo y le responde a este monje con un koan. Y este koan para nosotros parece que no tiene ninguna especie de sentido, ¿no? Pero finalmente los koans necesitan ser abrazados con la esencia de la mente. Para eso están hechos los koans. Ya saben, son estos disparates de la nube roja está siendo montada por un dragón de oro y cosas así, ¿no? Que parece que no significa nada, pero están diseñados para que no los entiendas, sino que para que sientas el Dharma contenido en el koan. Huinong a esta persona que conoce mucho sobre la vacuidad, que se aferra a la vacuidad, le responde con un koan igual de vacío. Perdonen, pero esto se me hace brillante, es así como mi intercambio favorito, porque aquí el maestro sabe que necesita subir el nivel por completo para que esta persona entienda que tiene que soltarlo. Un koan no lo puedes agarrar, al vacío tampoco, al Buda tampoco. ¿Y sabes qué? Tampoco te puedes agarrar a ti mismo, ¿no? Intenten en este momento agarrar su personalidad. Puedes tocar tu cuerpo, pero esa no es tu personalidad. ¿Puedes aferrarte a la personalidad? No, porque no es táctil, no tiene sustancia. ¡Qué horror! Entonces, esta vacuidad, ¿qué pasa con ella, no? Bueno, esta no es la discusión, solo que me parece maravilloso que Huinong haya elegido un koan para hablar con un erudito que conoce mucho sobre la vacuidad, pero quizá no tanto porque al aferrarse a ella le está dando sustancia, ¿no? Al mencionarla con un nombre, la vacuidad pierde su característica de estar completamente vacía. Al poner un koan, Huinong está adaptando todo el Dharma para que esta persona, experta en el vacío, entienda que su concepto de vacío está lleno de ego. Y entonces ya no está vacía. El siguiente intercambio es entre Huinong y el monje Chi Dao. Y dice, este monje es alguien que duda del nirvana. Lo pone en tela de juicio, no está seguro si es real o no, y trata como de desmentirlo a toda costa. Entonces aquí el intercambio es en que Huinong le explica que el nirvana no es un estado que se disfruta por un yo separado, sino que es un estado de aniquilación. El estado de aniquilación en el budismo Chan, previo al Zen de Dogen, el estado de aniquilación es entender, es la manera en la que ellos entendían que al morir todo el Dharma moría. Se aniquilaban todas las ideas, ¿no? Entonces esta persona dudaba del nirvana porque si yo me voy a morir en algún momento, entonces el nirvana deja de existir. Y Huinong describe el nirvana como un estado mental mucho más allá de la dualidad, del devenir y de la cesación. En ningún momento el nirvana tiene el fenómeno del devenir, ni el de la cesación, ni aquel de la cesación de la operación del devenir y la cesación. Es la manifestación del descanso perfecto y la cesación de los cambios. Pero en el momento de la manifestación no hay incluso un concepto de manifestación, así que es llamado el gozo perpetuo, que no tiene el que disfruta ni el que no disfruta. Otra vez aquí la enseñanza se acomoda a una persona que tiene esta duda y que combate
el concepto del nirvana. Pero da la casualidad de que cuando estás combatiendo algo y estás en una discusión muy acalorada, estas discusiones siempre vienen desde el ego, porque estás defendiendo una postura que está arraigada en una visión personal. Pero así como no puedes abrazar tu personalidad, tampoco puedes abrazar a una opinión, porque vas a causarte daño. Y cuando estás hablando del nirvana, y no has entendido lo que nos dice el Sutra del Corazón, que el nirvana está aquí y ahora, pero solo es y está mucho más allá de un ser que lo siente, porque es algo que existe, independientemente de tu opinión o de los seres, entonces necesitas como adaptar todo lo que has construido para soltarlo y entonces ser libre de, al no discutir, aceptar que el nirvana simplemente está. Aquí el Dharma del Buda es adaptado para que esta persona lo entienda desde el punto de vista de que si al Dharma le pones ego encima, deja de ser tan poderoso y deja de ser tan efectivo, porque estás buscándole razones, estás buscando justificar tus propios pensamientos y juicios, ¿no? Bueno, igual, cambia toda su manera de enseñar. Y si se fijan, en cada caso que hemos estado viendo, Huinong habla de manera distinta. Aquí también, otra vez, nos está dando una clase maestra sobre cómo adaptar el Dharma a las diferentes personas que se acercan con nosotros. Nos enfrentamos siempre con eruditos, con expertos, con gente que no sabe nada, con gente curiosa, con gente combativa, ¿no? Y entonces se va adaptando para que la persona pueda entender. El siguiente personaje con el que habla Huinong es un monje llamado Chi Wang. Y él hablaba sobre que el verdadero samadhi únicamente se puede sentir a través de la inmovilidad como una piedra en Sazen. Y Huinong le enseña que la práctica correcta es dejar que la mente funcione, que la mente funcione libremente sin habitar en ninguna parte, como el espacio ilimitado. Es decir, este monje estaba seguro de que la comprensión del Dharma solo venía con la práctica de Sazen. Y bueno, pues sí, te puedes sentar inmóvil, pero si tu mente está abrazándose los conceptos y generando etiquetas, y tú estás abrazando esas etiquetas, entonces, aunque estés inmóvil en Sazen, no eres una persona libre, ¿no? Bueno, le dice, deja que tu mente permanezca en un estado tal como el vacío ilimitable, pero no te pegues a la idea de vacuidad. Deja que funcione libremente. Ya que estés activo o en descanso, deja que tu mente habite en ninguna parte. Olvídate de la discriminación entre un santo y un hombre ordinario. Aquí la enseñanza va a una persona que le da mucho peso a la sabiduría de alguien, al título de alguien, o a estar inmóvil, o bueno, como todos estos rasgos que no vienen de otro lado más que del ego, ¿no? De una persona que cree que tiene la razón. Y Huinong aplica la enseñanza de la esencia de la mente a alguien que ya ha tocado la vacuidad, a alguien que ya sabe que existen estados profundos de meditación, de samadhi, ¿no? Entonces, pues otra vez tiene que hacer su mejor esfuerzo para que una persona que sí sabe, que sí tiene una práctica, que también lo pueda escuchar. El siguiente personaje es Feng Ping, el escultor. Aquí es un intercambio también muy interesante porque es una persona que está dedicada a través del arte a darle forma a sus ideas. Y esto es lo que hacemos mucho los humanos, ¿no? Le damos forma a las ideas a través de nuestra creatividad y con nuestras manos, con nuestros proyectos personales, ¿no? Tratamos de cristalizar una idea en algo funcional, ya sea un proyecto artístico, ya sea algo de negocios o algo en la cocina, ¿no? Algo que quieras cocinar. Generamos estas ideas y les damos forma. Es parte de lo que hacemos en la naturaleza y es una característica maravillosa. Sin embargo, no te puedes casar por completo con las ideas de que eres un creador, ¿no? Les voy a contar un chisme.
Me dejé de juntar, me dejé de hablar con los diseñadores gráficos porque son odiosos. Porque son personas que yo soy diseñador gráfico, entonces imagínense, pero son personas que están tan acostumbrados a dar forma a sus ideas que esta forma física que sus ideas adquieren no las pueden soltar y les dan demasiado peso y se sienten como demasiado orgullosos de sus creaciones. No es que esté mal, pero a veces se pierden en todo esto, ¿no? Por eso también este intercambio con el escultor y Huinong me parece tan divertido porque es algo que yo viví por muchos años cuando iba a las convenciones y a las conferencias de diseño gráfico, y peor las de mercadotecnia, ¿no? Entonces el patriarca le dice, y le dice riéndose, definitivamente conoces algo acerca de la naturaleza del arte de la escultura, pero parece que no conoces la naturaleza del Buda. Seguidamente estiró su mano para frotarle la coronilla y declaró, serás por siempre un campo de mérito para los seres humanos y celestiales. Aquí la enseñanza es táctil. Huinong le toca la coronilla y le dice que vas a ser un campo de mérito, o sea, tu inteligencia está ahí, este es tu valor hacia la vida. Pero si no entiendes que lo que creas también es vacuidad, entonces no vas a ser tan útil. Tienes que ser un campo de mérito para las personas a través de tu arte, pero también para los seres celestiales. Esto ya es muy de la cultura china. Los seres celestiales son los dioses de la naturaleza, de la cosmovisión china anterior al budismo, pero implica también que él puede ser una inspiración para las personas que buscan el Dharma a través del arte. Y esto se me hace como muy curioso porque aquí Huinong otra vez convierte toda la enseñanza a algo que un escultor que trabaja con formas táctiles puede entender. Entonces hay una enseñanza táctil. Y finalmente Huinong habla con alguien que se le conoce como el supresor de pensamientos o Aulun. Aquí la lección es la de intentar aislar la mente de los pensamientos, porque los pensamientos pueden ser una forma de atadura y no de liberación. El budismo Chan para nada busca reprimir la mente, sino ver el funcionamiento de la mente sin apego. Aulun es una persona que sabe reprimir sus pensamientos. Y Huinong se queda pensando, Huinong considera, ¿realmente es lo que queremos? ¿Queremos suprimir los pensamientos? Pues igual lo puedes intentar, pero difícilmente va a funcionar porque tu mente evolucionó para pensar. Esa es nuestra ventaja evolutiva en contraste con otros seres vivos, ¿no? Huinong le dice, con un koan, Wei-Lang no tiene caminos ni medios para aislar la mente de los pensamientos. Las circunstancias frecuentemente reaccionan sobre mi mente y me pregunto, ¿cómo puede el árbol del Bodhi crecer? El árbol del Bodhi es donde se iluminó Shakyamuni Buda. Y es este árbol que, al día de hoy subsiste, pero representa la vacuidad. Porque el árbol, aunque es un árbol sagrado y precioso para muchas escuelas del budismo, en realidad es un árbol normal. Y no se llama árbol, solo está vacío. Entonces, si el Buda hubiera regado este árbol con sus pensamientos, el árbol hubiera sido cualquier otra cosa. Un árbol con historias, un árbol con etiquetas, un árbol con tradiciones alrededor o quizá festivales alrededor, que eso es lo que sucede actualmente. Pero si te aferras a esta idea de meterle conceptos a las cosas, ¿cómo puede crecer la iluminación? ¿Cómo puede crecer el vacío dentro de ti? Si todo el tiempo estás llenando cosas, ¿no? Entonces, este personaje, el supresor de pensamientos, trata de suprimir su mente, de que ya no produzca pensamientos, pero al mismo tiempo está dándole etiquetas a todas las cosas que nos rodean. Aquí Huinong adapta el Dharma a una persona que tiene esta seguridad de que conoce cómo suspender los pensamientos. Pero la lección está en que
no quieres suprimir los pensamientos, lo que quieres es solo dejar que la mente flote, que si llegan pensamientos se vayan una y otra vez, ¿no? Si el árbol Bodhi hubiera atrapado todas estas etiquetas y pensamientos, el árbol Bodhi no sería lo que es ahora, porque Bodhi significa iluminación o despertar, y despertar es entender la vacuidad de las cosas. Esta es una enseñanza un poco más compleja, pero otra vez vemos aquí la capacidad de Huinong para explicar el Dharma a una persona que tiene una práctica dedicada, que ya sabe cómo soltar los pensamientos. No sé si realmente los suprimía, como nos dice el texto, pero si era una persona que ya sabía que estaba esta práctica, que ya tenía posiblemente años en el budismo y que necesitaba un mensaje distinto, y es lo que dijo Huinong. Entonces, para el budismo Mahayana, este capítulo tiene un significado importante, no tanto por las lecciones contenidas o por lo que Huinong le haya dicho a cada persona, sino porque podemos ver e inspirarnos de la capacidad que tenía nuestro sexto patriarca para explicar el Dharma. Esto es lo que lo hacía un maestro impresionante, porque se adaptaba a todos los contextos, ¿no? Visto con mis ojos occidentales y autoengañados, quizá el hecho de que Huinong no hubiera tenido educación formal y que no hubiera sabido leer, y que el Dharma haya llegado a él a través de la práctica cotidiana y de estar en contacto con las personas, quizá esto le fue muy útil para poder conectar con la gente, ¿no? Porque muchos de nosotros podemos leer libros y estamos muy cómodos leyendo libros, pero no sabemos cómo conectar con las personas, no sabemos hablar, y a algunos nos da muchísima vergüenza y nos da muchos nervios el estar hablando en público, ¿no? Pero si seguimos las enseñanzas de Huinong, es como mantener una actitud relajada y solo hablar desde el corazón, para que las personas que lo necesiten escuchen el Dharma. Y para esto, por supuesto, tienes que conocer el Dharma, tienes que estudiarlo, si no, de otra manera no lo puedes expresar. Pero el truco es que Huinong tenía esta capacidad de adaptarse él mismo, su forma de pensar, su forma de hablar, para que el Dharma llegara. Y para nosotros, entonces, en el Zen, esto es una gran lección, porque a veces queremos sorprender a los demás con nuestros conocimientos, pero ¿y qué tal si conectamos desde la sencillez y solo desde la humildad de que pues he leído un poquito más, pero eso no significa que sea yo experto, ¿no? Entonces, este es el capítulo 7. Bueno, como ven y como pueden ver en el libro, es un capítulo muy largo porque expone todos estos intercambios. Si quieren leerlo completo, por favor háganlo, porque sí se van a poder ver la evolución de los mensajes de Huinong, y es muy muy interesante. Para esta clase para este Sasenkai traté de mantenerlo lo más corto posible, pero bueno, la invitación queda para que lo puedan ver cuando ustedes tengan tiempo. Okay. Muchas gracias, amigos. ¿Qué opinan? Preguntas, comentarios. Adolfo dice: me identifiqué con el supresor de pensamientos. Siento que en mi práctica Sasen me la paso luchando con los pensamientos y normalmente pierdo. Pues es que no luches, solo obsérvalos, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Es como... Es muy curioso, porque cuando dices no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, ¿qué crees que pasa? ¿No? Es como que la mente te ataca todavía más con un montón de pensamientos. A mí lo que me funciona en este sentido es reconocer que estoy pensando. No los combato, solo reconozco que hay un pensamiento en este momento. Ya sea un recuerdo, un plan del futuro, lista de pendientes, un detalle tonto que observé en la calle. Ya sabes, ¿no? La mente aprovecha como para aventarte toda la chatarra posible cuando estamos en Sasen. No me pierdo en el significado del pensamiento, solo reconozco que hay un pensamiento. Y después llega otro y otro y otro, pero no me pierdo en el significado del pensamiento, sino solo reconozco que estoy pensando en esto. Y eso puede que te ayude a soltarlo más fácil. Y en lugar de combatirlo, pues solo
los dejas pasar. Jorge dice, ¿la actitud científica puede ayudar a algunas personas a buscar el Dharma? Sí, por supuesto. De hecho, si te pones a ver las primeras enseñanzas del Buda, en el Kalama Sutra, de hecho, el Buda dice, no me crean nada, nada. Busquen ustedes su propia experiencia con el Dharma. Y bueno, el Buda fue como de los primeros en poner en marcha el método científico, ¿no? Tienes una teoría, tienes una hipótesis, desarrollas una forma de practicarlo, haces experimentos, registras resultados y luego compartes con pares, ¿no? Eso es justo lo que hizo el Buda. Entonces, claro que la mente científica te puede ayudar hasta cierto punto. Porque el método científico funciona perfecto para entender el Dharma, perfecto para entender al Buda, pero no te sirve para entender una flor y no te sirve para disfrutar un abrazo. ¿Ves? De hecho, el método científico es un estorbo para disfrutar una flor o tu canción favorita o un abrazo, ¿no? Hay que buscar como punto medio. Si te gusta mucho la ciencia, como a mí, que yo soy así como gran partidario de estar leyendo cosas científicas, es apasionante y es apasionante también ver cómo ha evolucionado el Dharma y la historia y lo que dicen los maestros. Todo esto es increíble, pero sería un estorbo para solo sentarme en silencio y observar la vida. Punto medio, compañero. Mari dice, de la enseñanza de la monja, leer, escribir y soltar para dejar vacío y vivirlo, cada vez veo el gran maestro que es Huineng. Entiendo el tiempo que le has dedicado a desmenuzar los sutras de otra forma que darían como palabras en un sentido claro para nuestra mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, Upaya para mí es algo que tiene que ser practicado diario. Primero para mí, porque soy un cabeza hueca que me cuesta mucho trabajo el darme, entonces pues claro que lo tengo que estudiar y contrastar con otros compañeros y tratar de hacer que tenga significado para nosotros, ¿no? Y además mi trabajo es hacer que signifique más o menos lo mismo para España, para Perú, para Colombia, para México, ¿no? Porque hablamos como distintas formas de español y pues es parte de mi trabajo, así que espero lo estén disfrutando y que estos sutras les funcionen. Muchas gracias. Linda dice, qué interesante y sí es muy bello ayudar y ver que es Buda. Me ha funcionado mucho ayudar a otros. Muchas gracias, Linda. Paloma dice, en Sassen intento soltar, pero no siempre puedo, o me tardo en darme cuenta de que tengo que soltar para cuando estuve pensando, pero a veces es más fácil. Y nunca se detiene. Y no quieres que tu mente se detenga, quieres que siga pensando, pues ese es su trabajo, ¿no? El punto es que poco a poco nos vamos entrenando para detectar que está sucediendo un pensamiento y no perderte en el significado del pensamiento. ¿Ves? A veces es muy fácil, a veces pasas de 30 minutos de Sassen, 25 minutos los pasas combatiendo pensamientos, ¿no? Y perdiéndote en significados y recordando cosas. Suena la campana y ¡tum! Se me fue el tiempo. Pero bueno, no nos detenemos. Hay días que son de mucha claridad, hay días de muchas nubes negras. Pero es lo que hacemos en este negocio, no nos detenemos. Jordi dice, el supresor de pensamientos me recordó a mi hámster corriendo en la rueda de mi cabeza. Deberíamos hacer como todo un sutra sobre el hámster que gira la rueda en nuestras cabezas. Hay mucho por aprender de ahí. Y no para, y no para. Y qué bueno que no pare. José dice, ¿la flor es flor y tiene conciencia de flor? Sí. Este es un tema que da para mucho, pero desde el punto de vista del Zen, las flores tienen conciencia y necesitan esta conciencia para que tú existas. La flor valida tu existencia y tú validas la existencia de la flor. Si uno de los dos no está, ambos dejan de existir. ¿Ves? Yo sé que suena cósmico
y extraño, pero la flor existe, pero para que exista como flor tú necesitas observarla, validar su existencia a través de la palabra flor y de todas tus experiencias. Y la flor, y tú necesitas de la flor para saber que existes, porque si no, no habría una retroalimentación. Actualmente el mundo cuántico está empezando a descifrar todo eso y es fascinante, ¿no? Los electrones funcionan distinto cuando están siendo observados. Necesitan de un observador para comportarse de cierta manera. Y el observador necesita de los electrones para saber que los electrones mismos existen. Y entre los dos existen mutuamente. Si uno falta, dejan de existir ambos. Yo sé que está loquísimo y poco a poco la ciencia lo va a ir descifrando, pero para nosotros no es nuevo. En el Zen lo vemos a través de los koans, ¿no? Si un árbol se cae y nadie está ahí para presenciarlo, ¿en realidad se ha caído? ¿Qué tal si solamente fue puesto ya como algo caído y nunca se cayó? Paloma dice, justo como el árbol que se cae en el bosque y nadie lo escucha. Sí, correcto, correcto, sí. Fue rendereado así por los suprahumanos, por los Illuminati. No sabemos. Las teorías de conspiración son deliciosas también, pero luego hablamos de eso. Deberíamos dar una clase de teorías de conspiración. ¿Estamos viviendo en una simulación? El spoiler es sí. Pero no es una simulación hecha por suprahumanos, sino es una simulación de nuestra mente. Nuestra mente tiene estos programas para representar la realidad. Y es una simulación que está generando la mente de cada uno de nosotros. La realidad es una, solo está allá afuera, pero nosotros la representamos de distintas maneras. Entonces, en ese sentido, sí es una simulación. Keido dice no hay cuchara. Justo no hay cuchara. Tal cual como en Matrix. Muy bien, amigos. Hagamos una simulación de Sassen, por favor. Bueno, no lo simulen, háganlo de verdad, con todo el corazón.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amito. Muy bien, muchísimas gracias por haber aguantado a Huinong y sus maneras de enseñar. Espero haya sido útil y sobre todo que quede el ejemplo de que podemos explicar el Dharma, aplicar el Dharma, pero para llegar a ese punto hay que conocer, ¿no? Pero luego hablamos de esas cosas. Muchísimas gracias, disfruten su día. Nos veremos por aquí muy pronto.